Investigación sobre estudios de caso, diseño y métodos de Robert K. Jean, expuesto por el doctor Ricardo Contreras Soto. Bueno, nos vamos a apoyar en una serie de materiales que ya están en internet y, claro, en el texto de Robert de K. Jean sobre la investigación de los estudios de caso. Bueno, quiero señalar primeramente, nada más para referirnos, por la cuestión de la naturaleza de la información, es considerado dentro de la investigación cualitativa los estudios de caso y que algunas veces es sobre investigación participativa, no forzosamente, y que se da en este contexto. Bueno, entonces ahí está. Más tarde hablaré de esto y este material es de José Mario Valderas Reyes. Bueno, lo que es el estudio de caso cualitativo, pues es una herramienta de investigación, una técnica de aprendizaje que puede ser aplicado en cualquier área de conocimiento. El objetivo fundamental de los estudios de caso es conocer, comprender la particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan las partes y las relaciones con el todo. El objetivo de un estudio de caso puede ser clasificar en objetivos exploratorios, cuyos resultados son usados para formular una pregunta para iniciar una investigación, o objetivos descriptivos que ayudan a descubrir y a comprender mejor un caso en particular, cuáles se dan sus relaciones a partir de un área, un ente, una comunidad, una organización, una unidad y cuáles son sus relaciones, cómo se va dando. Entonces, el estudio de caso puede contribuir bastante en este tipo de investigaciones. Los estudios de caso se dividen principalmente en cuatro, que es la parte particularista, que se estudia de manera intensiva y profundamente el fenómeno. Entonces, se puede agarrar, por ejemplo, un tema organizacional o un tema de una comunidad o un tema de... y ver cómo se va dando la dinámica y hacer un trabajo muy descriptivo, muy intensivo de ver cómo se van dando las relaciones, las articulaciones, ¿no? Descriptivo porque diferencia las partes que componen el todo de manera analítica. Heurístico porque puede crear nuevos significados para ampliar las experiencias del conocimiento. E inductivo que descubre relaciones y genera posibles hipótesis o preguntas de trabajo. Entonces, el estudio del caso se da como una estrategia de investigación ante planes de acción, que puede ser para la ciencia política, investigaciones en administración pública, entender a los grupos en psicología comunitaria o en sociología, hacer estudios organizacionales y de administración, hacer una investigación y planteamiento ciudadano regional, tal como un estudio de planes de barrios o de agencias públicas, la conducta de disertaciones y tesis en las ciencias sociales, las disciplinas académicas, en los campos profesionales, ver en la administración de negocios, el manejo de las ciencias, etcétera. Es importante entender, bueno, pues generalmente en una investigación cuantitativa, lo que importa mucho es la validez de la conclusión estadística y la validez del constructo causa-efecto que se da. Bueno, en un estudio de caso, como no se va a ver muchos casos que permitan validar si es o no es, si se da o no se da en todas ellas, lo que se va a hacer es agarrar un caso, ahora sí, demarcar bien, acotarlo bien, puede ser espacial, puede ser temporal, puede ser relacional, y se hace a través de la validez del constructo y ver cuáles posiblemente las relaciones que se van dando en el estudio cualitativo, ¿no? ¿Qué cosas pueden determinar a quiénes? Bueno, aquí está Robert Jean y hay que ver, hacer el diseño del caso de estudio, hay que preparar los instrumentos para la recolección
y las fases y todo lo que vayamos a hacer, ya ir determinando para hacer la investigación qué elementos, qué es lo que vamos a analizar, las fases, los grados, los acercamientos o las estructuras, dependiendo de lo que estemos hablando. Luego ya se va a recolectar los datos, se hacen después el análisis de los datos de acuerdo a la estructura que hayamos elaborado y después hacer un informe final. Bueno, esto es elemental, ¿no? El método de estudio de casos es apropiado para temas considerados nuevos, ya que la investigación empírica tiene los siguientes rasgos. Examina, indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, eso es importante. O sea, si vamos a analizar, por ejemplo, escuelas, hay que ver cómo se da la interacción, en su caso, también en el barrio, en la colonia, en el lugar en donde está ubicada la escuela. Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. ¿Sí? Entre el fenómeno que se da al interno de lo que estamos analizando y el contexto, va a ser elementos de reflexión que constantemente vamos a estar pensando en ellos, ¿no? En el caso de análisis organizacional, sería la organización y contexto. Bueno, se utilizan múltiples fuentes de datos. Hay que ver lo que piensa la gente, algunos datos dependiendo de lo que estemos buscando, periodísticos si fuese el caso, algunos datos de informes, algunos datos de experiencias o de lo que estemos analizando, que puede ser ya el fenómeno específico, delincuencia, aprendizaje, participación, socialización, etcétera. Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. Eso es importante. En el estudio de caso puedes ver cómo trabajan las cooperativas, por ejemplo, y cómo trabaja la cooperativa de un municipio y de otro municipio y de otro municipio y de varios municipios o de una región y poder ver tanto su particularidad como si fuera en la región, como los elementos comunes específicos que tienen que ver con esa región. ¿Qué características tiene el estudio de caso? Pues bueno, se parte de un modelo teórico menos elaborado, se hace la elección del caso, de los casos que se tienen carácter teórico no estadístico. Por lo pronto, se realiza una inducción analítica no estadística, se van viendo los elementos, se hacen las descripciones necesarias, previas y posteriores al trabajo de investigación, permite hacer mayor flexibilidad en el proceso de realización de la investigación, utiliza múltiples fuentes de datos y no separa el fenómeno de su contexto. Es importante, va viendo la relación, y esto lo dice la Universidad Pedagógica Nacional en una de las láminas. Esta es una lámina mía. ¿Cómo se hace el estudio de caso? Bueno, pues primero tenemos que definir qué es lo que vamos a investigar. Entonces, si va a ser una escuela, si va a haber un sistema educativo, si va a ser un nivel, si va a ser un grupo dentro de esa escuela, si va a ser la organización, si vamos a utilizar para una cooperativa, para una MIPYME o para la gran empresa, pues tenemos que decir y definir qué es lo que vamos a investigar. La segunda pregunta, que es fundamental: ¿cómo lo vamos a investigar? ¿En qué nos vamos a basar? ¿Qué técnicas vamos a utilizar? ¿En qué momentos vamos a tratar de entender, ¿no? Si fuera una comunidad, cómo vamos a hacer el trabajo de campo, quiénes van a ser los actores a quienes les vamos a preguntar, y cómo vamos a ir, tenemos que tener una estructura para entender el rompecabezas, ¿no? Hay una caracterología relevante, eso es importante. Si vamos a ver, por ejemplo, cooperativas, vamos a ver si hay un modo cooperativista en las formas de organización. Si vamos a ver una escuela, vamos a ver formas de aprendizaje, formas de enseñanza, formas de exclusión, que a veces no son muy conscientes de ellas. Entonces, esas son las caracterologías que podemos ver y que tenemos que tipificar o debe estar tipificada. Este,
se pueden ser dentro, previamente o posteriormente, al trabajo de investigación, pero siempre hay un referente, no son modelos puros, ¿no? Tenemos una información suficiente para hacer una buena interpretación. Entonces, si con los datos que vamos recopilando o hemos recopilado podemos encontrar datos suficientes, y entonces ahora sí podemos contribuir con el estudio de caso para ir aclarando el tema y señalar las posibles articulaciones, vinculaciones existentes. El propósito del estudio de caso no es llegar a los lugares comunes, es decir, a las respuestas que ya sabíamos o que ya sabían previos al trabajo de investigación. Se pretende precisamente de que haya un grado de contribución a través del estudio cualitativo, del estudio de caso. Entonces, por eso es tan importante que podamos trabajar el estudio de caso. Bueno, otros autores plantean que hay una fase preliminar, hay que ver bien el caso, hay que estudiarlo, hay que tomar conciencia de la situación, hay que ver una fase de expresión de las opiniones de los juicios, en el caso de que levantáramos percepciones, opiniones de la gente para reconstruir algo. Y la fase de contraste también es muy importante porque va a haber opiniones a favor, en contra, y tenemos que señalar quién está en contra, quién está a favor, o quién es perjudicado, quién es beneficiado, etcétera, etcétera, todo lo que es parte de las contradicciones al interno de un trabajo de investigación. El trabajo primero en grupo pequeño y luego una puesta en común para un gran grupo sería lo deseable, y una fase de reflexión teórica que es principal, donde precisamente vayan señalando los elementos que no han sido contemplados en el estudio por parte de distintos investigadores o en un campo de investigación determinado, que vayamos haciendo pues esos avances, este, donde tú vas diciendo, esto no ha sido considerado y es importante considerarlo, y es muy bueno. Bueno, de acuerdo a Jean, en 1989, plantea los 5 componentes, que es el planteamiento de problema, la revisión de la literatura, la formulación de proposiciones, viene el principio del triángulo, hay que obtener datos, hay que tener entrevistas, encuestas, observaciones, grupos según el caso, y luego hay que hacer un análisis global y un análisis profundo para este trabajo. De una manera didáctica encontramos de Sandy Amarinichi Blanco, este caminito que es didáctico. Entonces hace una descripción del fenómeno, donde se obtiene para hacer los diagnósticos de soluciones distintas. Elegimos un fenómeno de estudio en educación, en psicología, en antropología, en sociología, en administración. Después se recolecta la mayor cantidad de información relacionada con el tema del objeto de estudio, se estructura la información, se organiza, se define o se desarrolla un marco teórico, si no lo hay o si lo hay parcialmente, o si, y esa también puede ser una contribución, formular una reconstrucción de un marco teórico, ¿no? La relación entre los datos recopilados y el marco teórico, cómo se van dando, la selección de la información útil en el marco teórico, los datos, escribir las preguntas que servirán como guía, definir los principales aspectos de la investigación, analizar la información colectada de acuerdo al programa y escribir nuestro reporte de investigación. Bueno, por otro lado, hay quien plantea, bueno, pues hace la definición y la selección del caso, se plantea el caso, se localizan las fuentes, los datos, se elaboran una lista de preguntas, se desarrolla un marco teórico y se hace un bosquejo, entendido que lo que se trata es descubrir un poquito más allá. Bueno, Robert G. nos había señalado, bueno, como en distintos niveles se puede hacer un estudio de casos. Si va a ser un experimento, ¿cómo? ¿Por qué? Si se requiere control de la conducta, si se centra en los eventos contemporáneos. Si se va a hacer a través de encuestas o de entrevistas, hay que determinar quién, cómo, cuánto, dónde, etcétera. Las preguntas W.
Si se va a hacer historia, análisis de archivo, también hay que definir los temas y las preguntas que vamos a preguntarle a la información que vamos a investigar documentalmente. Si es a la historia, se reducen a cómo y por qué, también a un estudio de, valga la redundancia, también a un estudio de caso es profeso, ¿no? Aquí, en el 2004 nos hablan sobre los métodos, ¿no? Puede ser que agarres varios casos y, y, en la unidad de análisis y que entrevistes a varias personas, a S1, S2, S3, y hagas unidades de análisis hasta SN, de que vayamos entrevistando. Yo lo he hecho mucho a través de entrevistas semiestructuradas, he entrevistado a distintos actores sociales y me dan una respuesta, aunque aparentemente similar, luego ya he analizado como lo sugiere Jean, y ya después una vez que hago categorías ya puedo pensar, bueno, en la categoría uno, en los que querían, en los que no querían, en los que deseaban, en los que no deseaban, en los que les había gustado la experiencia, en los que no les había gustado la experiencia, en los que encontraron, entonces eso se puede hacer, este, una manera de estructurar ya los distintos casos o las distintas percepciones o las distintas experiencias o las distintas condiciones. Y ya después se hacen esas unidades de percepciones, patrones que se van dando en distintos. Esto lo he realizado a veces con un levantamiento muy grande de entrevistas y me ha permitido entender desde las subunidades distintas hasta estructurar casos diferidos o complejos o articulados. Esto yo creo que es una muy buena contribución de Robert Greene. Bueno, está la construcción de la validez, usar múltiples fuentes de evidencia, establecer cadenas de evidencia, las relaciones que hay, tener informantes claves que revisen el reporte del estudio de caso, recolectar los casos y hacer una composición. Hacerla quiere decir, no existe tal cual, hay que racionalizarla, hay que develarla, hay que construirla en términos de, con relación a lo que sucede. ¿Sí? A la evidencia, cómo se va dando. La validez interna es hacer patrones de comparación, construcciones de explicación y establecer series de tiempo. Y eso es únicamente a través de los análisis de datos. Y la validez externa es usar la lógica de la réplica en estudio de casos. Y por ejemplo, las cooperativas, veo una en Chiapas, veo una en Guanajuato, y puedo decir en qué son comunes, en qué son diferentes, y tratar de ver esa validez externa, tanto uno para otro. Y luego, la confiabilidad, que es importante tener un protocolo de investigación que sea más o menos riguroso, que no estemos saltando del tingo al tango, que desde el principio se plantee una estructura mínima y que se pueda ir construyendo una base de datos de estudio de acuerdo a lo que estemos buscando. Bueno, casi por último, es importante que veamos la perspectiva del estudio de caso, que se da de manera particular o de manera descriptiva o de manera heurística o de las tres, y esa es la ventaja de que tiene el análisis de los casos que puede tener. Entonces puede ser un elemento histórico, observacional, pueden ser instrumentos intrínsecos, que se van dando o pueden ser casos colectivos y que es muy importante ser riguroso en la interpretación y tanto en el levantamiento como en el proceso de la investigación y en la interpretación. Bueno, adoptados, bueno, pues hay varias gentes que han hablado al respecto, ¿no? Que están allí abajo. Bueno, muy bien, pues esto es lo que queríamos plantear nosotros y por eso es tan importante el estudio de caso para los gentes que están estudiando, eh, están investigando sobre educación principalmente. Bueno, aquí yo había planteado una propuesta, pero la voy a dejar para explicar en otro campo donde estoy actualmente trabajando. Simplemente señalo
este, las relaciones que pueden ser a partir de un levantamiento de estudios de caso para poder interpretar de manera mucho más profunda, cualitativamente, bajo el contexto de la complejidad, elementos importantes de un fenómeno y su relación con el contexto. Entonces, aquí simplemente señalo la relación que hay entre el contexto y el fenómeno y la relación diacrónica del fenómeno con referencia al elemento sincrónico con el contexto, que posteriormente hablaré de él. Muchas gracias.